Bienvenidos nuevamente a su discipulado 100% clase número 3. Felicitaciones. Vamos a darle un aplauso a Dios para comenzar esta clase. A ver, ayúdeme. ¿Por qué? Porque nos ha mantenido aquí reunidos. Ya vamos en la tercera clase. Este año va en serio. Este año vamos en serio con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar como siempre dándoles a ustedes algunas indicaciones de poner su celular en modo avión, en silencio, apartar el espacio, el lugar, un momento especial, íntimo, es nuestro momento con el Señor. Recuerden que es media hora semanal delante de Dios con este discipulado. Necesitamos toda nuestra atención, toda nuestra concentración para poder estar a la par, de las Escrituras. Así que por favor vamos a disponernos a hacer una oración. Pongan su Biblia ahí en la mesa, pongan su agenda, pongan su lapicero y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiéndonos en este maravilloso tiempo. Señor, te damos gracias por esta tercera clase de discipulado. Este año vamos en serio, este año vamos con toda, este año vamos en el crecimiento de tu palabra, en el crecimiento como hijos tuyos, Señor. No nos conformamos, queremos más, Señor, por eso venimos a aprender, Dios. Y también entendiendo el llamado que tenemos de ir y hacer discípulos, Señor, de traer a otras personas, de acercarlos a ti, de hablarles de la verdad del Cristo de la gloria, primero con nuestro comportamiento, primero con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir y luego poder abrir nuestros labios y decirles: yo soy así, yo vivo así porque Cristo es mi Señor, porque Cristo me salvó, porque Cristo me dio una nueva vida y quiero compartirla contigo. Todo eso y mucho más, Señor, queremos aprenderlo cada discipulado, Señor, cada clase que tenemos, y en esta clase, Señor, también nos disponemos para eso. Ponemos nuestro corazón delante de ti, ponemos nuestros pensamientos delante de ti, hasta nuestro cuerpo, todo nuestro ser está dispuesto para ti, Señor, para este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué maravilla, bienvenidísimos a este discipulado. Recuerden que estamos en la tercera clase del mes llamado Conociendo a Jesús. Esa es la temática global del mes, Conociendo a Jesús. Hoy tenemos la clase número 3 que se titula, como la ven ahí en el video, la vieron en la descripción y en la imagen miniatura, Jesús como Señor y Salvador, o como Salvador y Señor. Quizás vamos a verlo en ese orden, primero como Salvador y luego como Señor. Hoy en la clase despejaremos dudas sobre por qué no oramos, no clamamos o no le pedimos a los muertos, a los apóstoles, a los ángeles, a María, la madre de Jesús, a José, el padre adoptivo de Jesús, ni a ningún personaje histórico de la Biblia o de la humanidad, ni a ningún artista, cantante, ni actor, ni deportista o político de la época. A ninguno de ellos le pedimos ni lo oramos. ¿Por qué no lo hacemos? Aún porque nuestra propia familia no tiene la misma relevancia o lugar en nuestro corazón como la tiene nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se ha preguntado usted eso? Si usted no lo sabía, ¿le han preguntado eso sus familiares? La gente con la que usted antes de pronto compartía las mismas creencias, la misma vida espiritual, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué tú solamente crees, oras y pides en el nombre de Jesús? ¿Dónde quedan los demás personajes? ¿Por qué solamente aplaudes, lloras y te quebrantas delante de Él? ¿No sientes acaso ganas de admirar, de adorar y de exaltar a fulano del tal porque canta de esta manera, porque este llena estadios, porque este es un gran deportista? ¿Por qué como cristianos ya nos desmarcamos de esa vida? No sé si tú ya lo tienes claro o no, pero para eso es este discipulado. Dicho esto, quiero que sepas por qué nosotros le pedimos y clamamos solamente a Cristo y no a estos personajes. Porque nuestra cultura y la historia menciona que fuimos colonizados por los europeos, que tenían como religión predominante el catolicismo romano, quienes enseñaban el evangelio de Jesucristo, es cierto, pero ya traían muchas aristas o muchos dogmas o tradiciones más humanas que bíblicas. El catolicismo romano, desde sus inicios, pasando por el concilio, por ejemplo, el de los años 300 después de Cristo, el de Nicea, luego en la Edad Media con el tema de la Santa Inquisición y hasta tiempos actuales, en su afán de mantener a sus fieles aferrados a la Iglesia, al Papa y al posterior Estado Vaticano fundado en 1929, ha establecido credos,
dogmas, libros y escritos para que las personas de alguna manera hicieran confesiones de fe, casi juramentos de fidelidad a la religión más que al Dios de la religión. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Sabemos que históricamente fuimos colonizados por los europeos. Se dice, por ejemplo, que aquí en América del Sur entró Cristóbal Colón, es decir, los españoles. Pero fuimos colonizados por los europeos y antes de los europeos podríamos decir que ya había también cultura, no colonizados, pero sí había cultura con mucha afluencia de los africanos. Entonces los aborígenes de Centroamérica, sobre todo los centroamericanos, tenían mucha cultura y mucha tradición arraigada de los indios o los indígenas africanos. Ahora súmese que luego vinieron los europeos a través de los españoles con muchas cosas arraigadas, entre ellas el catolicismo romano, ya era la religión imperante sobre todo en Europa, y de esta la trasladaron o la importaron, por así decirlo, a América. Nosotros recibimos eso, nuestros tatarabuelos. Desafortunadamente, el catolicismo romano en sus inicios era hablar de Cristo. Era la religión cristiana de la época predominante, pues hasta el día de hoy lo es. Pero Cristo era el centro, era el eje como debía ser. Sin embargo, en el afán de mantener a sus fieles ahí arraigados a esa religión y a sus leyes, por así decirlo, porque la religión católica romana era una religión, o ha sido una religión también marcada mucho por el poder y por la religión, por lo político y lo espiritual. Entonces, en su afán de retener a sus fieles, que en su momento empezaron a ver como que habían cosas que no cuadraban, o a ver otras posibilidades también, o a ver otras maneras de buscar a Dios o otras religiones, pues vamos a hacer credos, vamos a hacer ciertas confesiones de fe, para que sepan cuáles son nuestras doctrinas, cuáles son nuestras creencias, y empezaron a introducir algunos dogmas que son mandatos de hombres, algunas tradiciones que empezaron a ser más humanas que bíblicas. Y ojo, ahí está el detalle: más humanas que bíblicas, más establecidas subjetivamente por el hombre, por su parecer, por su pensar, que lo que las escrituras mismas decían. Entonces hay escritos, hay textos y hay una cantidad de libros que empezaron a reinar o a imperar más que la propia Biblia. Eso fue lo que recibimos en Latinoamérica sobre todo. La intención, buena o mala, de estas prácticas para fidelizar a sus creyentes llegó a nuestro continente a través de los europeos, y todo lo que recibieron nuestros aborígenes, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y hasta nuestros padres ya traía arraigado un cristianismo adulterado. Entre esas adulteraciones está el creer que Cristo no es suficiente y su obra en la cruz tampoco lo fue. Entonces tenemos todo un abanico de santos a los que les podemos rezar o pedir. Tenemos todo un abanico de Marías según el pueblo o el estado al que lo podemos rezar o pedir. Hay una cantidad, que la de Chiquinquirá, que la de Guadalupe, que la de Torcoroma, y etcétera, etcétera. Según el pueblo español, el pueblo mexicano o el pueblo colombiano, el pueblo ecuatoriano, el lugar donde esté, hay un nombre para cada una de ellas, hay un nombre para cada uno de los santos, hay un nombre para cada uno de los apóstoles o hombres de la Biblia a los que se les puede pedir. Es decir, en pocas palabras, aunque no se diga abiertamente, Cristo no es suficiente. No se debe orar en el nombre de Cristo únicamente, para eso tenemos una cantidad de personajes. Pero esto no terminó allí. La mezcla entre la religión traída de Europa con las religiones africanas que ya estaban establecidas en la cultura ancestral trajo al abanico de posibles deidades a todos los dioses, espíritus y demonios en los que creían nuestros antepasados. A esto se le conoce como sincretismo religioso. Toma nota: sincretismo religioso, que es toda una amalgama de creencias. Todo lo que se pueda creer se mezcla y se pone en una sola olla, se hierve y se cocina, y tome, esta es su fe y esta es su creencia y esta es su religión. Por eso en Colombia y en la cultura latinoamericana no solo se cree en los santos, y usted no me va a dejar mentir, ni sus padres ni sus abuelos, o voltea a mirar su casa si todavía vive con gente inconversa, se va a dar cuenta qué tipo de imágenes o creencias se tienen en la casa.
No se cree solo en los santos, también en los ángeles, en el divino niño, en la doctrina mariana de la que hablábamos ahorita, una cantidad de Marías, sino también en las ánimas benditas del purgatorio, en Changó, que es un demonio, así sea una deidad cubana o africana, en Yemayá, que es básicamente otro demonio, por no decir que deidad cubana o africana, en María Leonza, una terrible potestad demoníaca, por ejemplo, aquí en nuestro país vecino de Venezuela, en las hierbas, en la matica de sábila, etcétera, etcétera. Todo ese sincretismo religioso, toda esa amalgama de creencias se mezcló, traída por los europeos, traída por los africanos, desde nuestros aborígenes, y tenemos toda esa mezcla de creencias. Y así se levantaron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tatarabuelos y nuestros aborígenes. Por eso, aquí en Latinoamérica creemos lo que creemos. Y por eso nosotros seguimos lo que seguimos hasta ahora, que entendimos a través de las Sagradas Escrituras quién es Cristo. Y allí vamos. Pero eso no terminó allí tampoco. A todo lo anterior, a toda esa sopla, a toda esa mezcla, todo ese sincretismo, a toda esa amalgama de creencias, súmele ahora la cultura norteamericana. Sí, los amigos del norte que trajeron a más personajes, algunos míticos y otros de la vida real, como el conejo de la Pascua, como a Santa Claus, a la cultura de los artistas, de verlos como dioses y ponerlos en una cima inalcanzable, hasta venerarlos y desmayarse en sus conciertos, lo mismo que los deportistas. Y ahora en esta época, toda persona que tome una cámara y se haga viral por internet merece prácticamente que le veneremos. Es decir, en pocas palabras, actualmente en nuestra sociedad, y nosotros también seguíamos eso, por eso este discipulado precisamente, teníamos muchos señores y muchos salvadores. Pongan la atención a lo siguiente. Es por esto que debemos ser discipulados. ¿Y recuerdan cuál es el tema de hoy? ¿Recuerda el título? Léalo aquí abajo del video. ¿Qué dice? Muy bien. Jesús como Señor y Salvador. Sé que muchos ya lo tenían ahí escrito en la agenda como título. Clase número 3, Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso el tema del discipulado, Jesús como Señor y Salvador. Porque por vivir entregado a los deleites de mi concupiscencia caí en pecado, y el pecado trajo muerte, es decir, me separó de Dios, pero recibí el perdón a través del sacrificio de Cristo Jesús y me reconcilió con el Padre. Por eso Cristo es Señor y Salvador. Vamos a levantar la mirada en vez de bajarla a todo ese sincretismo y amalgama religiosa. Quien fue a la cruz como ungido, digno de hacerlo, fue Cristo Jesús, el único que podía hacerlo. No fueron los apóstoles, no fue María, la madre de Jesús, no fue José, no fue el rey David, no fue el Dalai Lama, no fue la madre Teresa de Calcuta, no fue Changó, no fue Lionel Messi, no fue un presidente, etcétera, etcétera, etcétera. El único que fue a la cruz, ¿cómo se llama? Muy bien, escríbalo así grande: Cristo Jesús. Aparte, no es porque Él sea el único, porque quizás otros, como se los hablaba en la clase pasada, pueden disfrazarse de Jesús, dejarse las mechas largas, la barba, dejarse golpear por otros y montarse en una cruz. Pero es que la sangre de ese personaje es una sangre impura. Es una sangre indigna, tenía que ser sangre real, sangre pura, sangre preciosa. Y la preciosa sangre solamente venía de arriba, de Dios mismo, ese Hijo de Dios que fue puesto en el vientre de María, y ya tenemos claridad cómo fue que vino a esta tierra, cómo fue que estuvo entre nosotros, santo hombre de Dios, sangre pura, sangre no contaminada. Él fue el único que lo hizo, y es el único que tiene y tenía el poder, la dignidad, la unción para hacerlo. Escúcheme bien, iglesia preciosa de Dios y amigo. Lo que el enemigo ha buscado desde el día cero, desde que se reveló, es buscar distraer la mirada del único Señor y Salvador Jesucristo, y que todos la pongamos en cualquier otra cosa, porque sabe que solo en Cristo hay salvación.
no en los demás personajes. Desde el día cero, desde que por lo menos en la Biblia entendemos que en Génesis capítulo 3, como lo vimos en la primera clase, tuvo que ver con la caída del hombre, tuvo que ver con Adán y Eva, se metió ahí, se introdujo ahí para colocar la mirada de los hombres o distraer la mirada de Adán y Eva en otras cosas antes que en Dios y sus mandatos y su supremacía. Y hasta el día de hoy, a lo largo de la Biblia, de la historia de la humanidad y hasta el día de hoy, ha buscado de mil maneras que todo el mundo baje la mirada de Cristo y la ponga en cualquier cosa, en la creación, como dijo el apóstol Pablo, antes que en el Creador. Mire, por más lindo, si usted está empezando en el Evangelio y está viendo esto y le está choqueando, porque yo estoy completamente seguro y convencido que hay mucha gente que está viendo esto y se está siendo choqueada. Está diciendo, pero es que esta es mi estructura religiosa, esta es mi estructura de tradiciones que me enseñaron mis abuelos y en esto se cree y dicen que así viven y así nacen y así morirán. Miren, el Dios Todopoderoso ha venido a través de este discipulado a romper esas cadenas, a quitar toda atadura de sus vidas, de sus mentes y a enseñarles a Cristo. O evalúen ustedes, ¿qué le estamos enseñando con este discipulado? ¿Les estamos enseñando algo que esté fuera del Señor? ¿Algo que esté fuera de las Escrituras? ¿O le estamos acercando a la verdad de la palabra? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos hablando? Todo aquello que se nos enseñó, todo aquello a lo que volteamos a mirar, que a veces nos desmayamos, gritamos, sudamos, aplaudimos, lloramos, veneramos, idolatramos. Repito, sea un artista, un actor, sea un cantante, sea un deportista, sea un político, sea un ricachón, sea un influencer, sea un youtuber, sea un santo que ya murió, sea un fulano que ya no existe, sea el que sea, siempre va a ser un personaje utilizado por el mismo enemigo para que nosotros bajemos la mirada y nos distraigamos de aquel que debemos poner la mirada y coloquemos nuestra mirada en cualquier cosa antes que en el Señor y Creador, Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador. No sé si puedes decir amén a esto, pero yo digo amén a esto que les estoy diciendo. Esto es lo que a mí en lo personal, y por eso me pongo un poquitico alterado, me molesta un poco. No solo lo que hace Satanás a través de la idolatría, porque eso es idolatría, y de desviar la mirada de Cristo. Lo que me molesta es que tenemos la Biblia, que es la santa palabra de Dios, y preferimos creer en dogmas, en credos, en cultura y en tradiciones antes que a la palabra. Eso es lo que a mí me cuesta. Saber que decimos, sí, yo creo en Dios, si cree en Dios, cree en su palabra, sí, yo creo en su palabra, y lee su palabra, lo que me dicen, lo que veo por internet o lo que me enseña un personaje allá que se para a enseñarme la palabra. No, tienes que ir a la palabra, tienes que estudiar la palabra, porque si no vas a terminar creyendo cualquier cosa. Eso es lo que a mí me molesta, porque cuando ya está en la palabra escrito, ¿cómo voy a creer en otra cosa? Me molesta de alguna manera que hayan personas como yo, en ese sentido, que leen las Escrituras y que tienen un puesto de eminencia, tienen un lugar de privilegio, de tener los oídos prestados, porque Dios es el que presta los oídos de la gente, para que les hablen la verdad y terminan hablándole sus creencias, sus tradiciones, lo que trajeron los europeos, los españoles, los africanos, lo que dice un credo, lo que dice un dogma, antes que lo que dicen las Santas Escrituras. Recuerde que el credo, el dogma y cualquier libro que quiere decir que es el camino a la verdad, si no es escrito de la Biblia, si no es sacado de la Biblia, si no es un pasaje bíblico, en pocas palabras, es meramente pensamiento humano, pensamiento subjetivo de hombre, de su punto de vista. Escribió algo y lo hizo ley, lo hizo norma, y la gente dice, yo creo porque así me lo enseñaron, yo creo porque es así, yo rezo de esta manera, oro de esta manera, pido de esta manera, tengo la matica ya, tengo la herradura ya, tengo no sé qué allá. Hago tales cosas porque así me lo enseñaron, porque así lo hacían en la finca, porque así lo hacía mi tatarabuelo, porque así lo hacía el taita de la tribu indígena. Vamos a la palabra mejor, vamos a las Escrituras mejor. Precisamente quería leérselas, por favor vaya conmigo para que usted no crea lo que yo le digo, crea lo que la Biblia dice. Entonces vamos a la segunda carta de Timoteo, acompáñame rápidamente, Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Segunda carta a Timoteo 2 del 1 al 6. Leemos. Exhorto ante todo, Pablo a Timoteo,
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Como ustedes y yo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que oremos por todos los hombres, hasta por reyes, príncipes, por el que se cree alguien en esta vida también, para que conozca la verdad, para que venga este conocimiento de la verdad y deje de estar creyendo y buscando lo que no es o a quien no es. Porque solamente hay un mediador, una persona que interviene, que intervino y que intercede por nosotros, Jesucristo hombre. Uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No dice con todo respeto. Usted sabe que yo siempre hablo desde el respeto. Yo no hablo aquí para lastimar a nadie, es para abrirle los ojos a través de la palabra, porque la palabra abre los ojos. Yo cuando aprendía esto, yo abría los ojos. Yo también vengo de la religión católico-romana tradicional. Mi familia la practicaba al 100%. Y de allí el Señor me abrió los ojos y aquí estoy. Y fue fascinante, no fue rabia, no fue odio, no, fue fascinante abrir los ojos y entender la verdad de la palabra. Con todo respeto, aquí no dice, y José se dio a sí mismo en rescate por todos, o María, la madre de Jesús, se dio a sí misma en rescate por todos, o Tomás, Santo Tomás, o yo no sé quién, nadie más. Cristo Jesús. Juan 14:6. Toma nota, o por favor si lo puedes buscar conmigo rápidamente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo dijo, yo soy el camino. Él no dijo hay otro camino, busquen el camino, como dijo Buda antes de morir. Él no dijo eso, el camino soy yo, dijo él. No es mi mamá, no es mi papá adoptivo, no son los apóstoles, no fue el rey David, no fue Elías, Jeremías, Moisés, Adán, Eva, no. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre, o viene al Padre, mejor dicho, viene, porque Él y el Padre son uno. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo Cristo. Eso es una declaración demasiado potente, fuerte y poderosa, tanto así que a la gente de la época les causó mucha molestia que Él se autoproclamara el camino, verdad y vida, el único camino al Padre. Miren, les voy a leer la versión Dios habla hoy, que es una versión católico-romana. Me encanta. Sí, soy cristiano, protestante, evangélico, aleluya, pandereta, como nos etiqueten. Soy hijo de Dios, que es lo más importante, pero me gusta leer estas versiones para que nos demos cuenta que no sé por qué personas que tienen estas versiones no la leen y siguen creyendo otras cosas. Una versión católica romana, Dios habla hoy, dice así, Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Para que se den cuenta que la misma escritura que muchos leen según la tradición dice la verdad de Cristo. Solamente hay es que leerla. No te limites al que se para al frente a enseñarte algo. Ven y lee las Sagradas Escrituras y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, ¿qué tenemos entonces? Tenemos a Jesús como Salvador. No solamente por lo visto en esta clase, sino también por lo visto en las dos clases anteriores. Recuerden, la primera, la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, y la segunda, Cristo en el Nuevo Testamento. Por la clase de hoy hasta esta parte y las dos clases anteriores, ya sabemos y tenemos claro, Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es mi Salvador, Cristo es tu Salvador y de todo aquel que crea. Ahora vamos a ver a Cristo Jesús como Señor, que es la segunda parte que les dije. La confesión de Jesús como Señor en su venida fue muy desafiante para los judíos de esa época, especialmente para los eruditos y religiosos, ya que la palabra Señor en la antigüedad
era el uso generalizado de un título de cortesía para los superiores sociales, pero su significado fundamental era gobernante. Los reyes en todas partes fueron llamados Señor y a menudo se los consideraba seres divinos, por lo que la palabra adquirió un significado religioso. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego en la Septuaginta, el término Señor se tradujo como Kyrios. Ahí aparece en la pantalla. Kyrios, Kyrios. Y Kyrios se usó para el divino tetragramatón, que es este que está apareciendo en pantalla, que significa Yahvé o Jehová, que ya no se leía en voz alta, sino que se reemplazaba con Adonai, una forma especial del hebreo Adón, que significa Señor. En otras palabras, la palabra Señor para cuando vino Cristo era utilizado únicamente para gente con un estatus y un rango alto, tanto de gobernante como prácticamente de una deidad, un ser divino. Reyes y gobernantes lo tenían. Señor solamente era un título para ese tipo de personajes. Tanto así que luego en la Biblia, traducida en la Septuaginta al griego, se tradujo como la palabra Kyrios, que significa Señor, y vino a reemplazar el tetragramatón, que es una palabra sagrada que casi ni se menciona, ni se lee, ni se habla hasta el día de hoy por los judíos ortodoxos, ni se escribe. Dicen muchos que los masoretas o los traductores o los escribanos, cuando iban a traducir la Biblia o a escribir la palabra Dios, que era este tetragramatón que ustedes están viendo ahí, dicen que utilizaban tinta nueva, pluma nueva y escribían esa palabra. Después de que escribían esa palabra, volvían a lavarse las manos y volvían a traer tinta nueva y pluma nueva para cuando tenían que volver a escribirla. Imagínense, esta palabra Adonai reemplazaba o Adón, que significa Señor, reemplazaba este tetragramatón. Y luego vino Kyrios para reemplazar la palabra Adón o el tetragramatón, que significaba Señor, absoluto, todo. Entonces, por eso, cuando a Cristo lo llamaban Señor o él se autodenominó Señor, pues obviamente mucho más escozor y furor y rabia e ira causó para los judíos de la época. Mateo 4 del 5 al 9. Toma nota y luego lo buscas. Mateo 4 del 5 al 9. Si alcanzas, fantástico. Eres la Biblia más rápida del oeste. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, recuerden, en la charla con Satanás en el desierto, Jesús le dijo entonces a Satanás: escrito está también, ojo, no tendrás al Señor, al Kyrios, al Adón, no tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor, al Kyrios tu Dios adorarás y a él solo servirás, refiriéndose a Dios Padre. En este pasaje encontramos precisamente a Cristo Jesús refiriéndose a Dios Padre como el Kyrios, es decir, como el Señor. Ojo a esto. Jesús se refería a Dios Padre como el Kyrios, como el Señor. Pero aquí pasa algo interesante que pasó en muchísimas partes del Nuevo Testamento. Juan 20 del 27 al 28. Luego dijo Tomás: Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Kyrios y le dijo Dios mío. Lo trató de Señor, de Kyrios, de Adón, de deidad. Lo trató de superior, de gobernante, de ser supremo. Pero ¿cómo así? Si Cristo hablaba de eso, solamente del Padre de los cielos. Pero es que Cristo Jesús era Señor y ya se lo había revelado a sus discípulos. Tomás era uno de sus discípulos. Recuerden que él fue el que no creyó que Jesús había resucitado porque no estuvo presente en la primera ocasión que Jesús se presentó a sus discípulos. Ahora en esta ocasión es Tomás el que le dice Kyrios o Señor a Jesús. Ahora vamos a un último pasaje para entender este concepto. Mateo 7, 21 al 23. ¿Estamos ahí?
Eres muy veloz con la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este pasaje, el mismo Jesús habla de sí mismo como Señor y se pone en el mismo lugar de Dios, ya que Dios es el único que puede dar o no entrada al reino de los cielos. Aquí Jesús mismo estaba diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, entrará al reino de los cielos, sino aquel día el que me diga Kyrios, Kyrios, Señor, Señor, porque él mismo está diciendo, es que yo soy el Señor, yo le diré, apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Así me digas que hiciste fuera demonios, que predicaste, que hiciste milagros. Es decir, el único que puede entrar o no a una persona al reino de los cielos es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y Cristo se estaba colocando en esa posición. Entonces entendemos, el primer pasaje, él hablaba de Señor, de Kyrios, al Padre de los cielos. En el segundo pasaje, la gente, en este caso Tomás. Ustedes saben que más de 700 veces se dice la palabra Señor en el Nuevo Testamento, la palabra Kyrios se encuentra, y sobre todo la mayoría refiriéndose a Jesús como ese Señor. Entonces, en el segundo pasaje, ya no él se refiere como a Dios Padre como Señor, sino que la gente se refiere a Cristo como Señor, como el Kyrios. Y en el tercer pasaje, ya vemos que el mismo Cristo se autodenomina Señor, Señor, el Kyrios. Entonces, conclusión de esta clase, no existe otro hombre ni nombre en el que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Solamente en Cristo Jesús fuimos salvos. Solamente su sangre preciosa y pura de unigénito Hijo de Dios nos reconcilió con el Padre. Por eso solo en su nombre oramos. Con él, como él mismo, estableció. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Por eso solamente en su nombre es que oramos. En ningún otro nombre. En el nombre de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y también por eso solo a Él lo llamamos Señor. Solo a Él le damos gloria, aplausos, le cantamos, nos sujetamos a sus palabras. Él está extremadamente más alto que cualquier otro hombre. Por eso los cristianos que hemos comprendido esto, no vamos tras cantantes de moda, artistas, deportistas, políticos, actores, ni ninguna cosa creada. Porque con todo el respeto que merece cualquiera de ellos, yo no podría jamás llamarlos mi Señor, a nadie más que no sea Cristo Jesús, que no sea el Padre, que no sea el Espíritu de Dios. De eso hablaremos en las próximas clases de discipulado. Y no solamente Jesús es Señor y Salvador, ¿sabían ustedes eso? Jesús también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es un ser supremo, Él es un ser divino, Él es una deidad. En palabras más exactas, Él es Dios. Este es el abrebocas para la cuarta y última clase que tendremos del tema Conociendo a Jesús. Esta cuarta clase se titulará La divinidad de Cristo y no se la pueden perder. Recuerden, para las personas de nuestra iglesia es presencial y para las personas de muchos otros lugares les haremos llegar la parte de la clase. Todo quedará grabado. ¿Qué tal si hacemos una oración para finalizar esta parte? Pero bueno, antes de hacer la oración y cerramos orando, recordarles la tarea, no les sumé más tarea. Recuerden que debemos aprendernos los 20 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y Proverbios. Esos 20, hasta ahí en ese orden, vámonos aprendiendo los libros de la Biblia. Todos podemos, hasta donde llegues es importante. Y debemos aprendernos de memoria Romanos 6:23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las personitas que quieran enviarnos esa tarea al WhatsApp, más 57 317 286 98 59. Nos pueden hacer llegar la tarea en forma de video. Recuerden, solamente nos hacen llegar la tarea en forma de video los que estén lejos, los que estén fuera de la ciudad, fuera del país y nos vean a través de las redes sociales. Los demás nos vemos en la clase presencial
el próximo viernes 27 de enero. Vamos a orar para dejar el nombre del Señor en alto a través de esta oración. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, el único que debemos mencionar delante del Padre. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por esta clase preciosa y hermosa. Finalizamos esta clase orando, Señor. Finalizamos esta clase poniendo delante de ti nuestras vidas y nuestros corazones. Tú todo lo sabes, todo lo conoces de nosotros, Señor. Tú sabes cuáles eran los conceptos que teníamos antes de esta clase, en qué creíamos y en quiénes creíamos. A veces éramos idólatras, a veces no era suficiente para nosotros, a veces teníamos que cargar con el amuleto de la buena suerte, cargar con la imagen, creer en fulano. A veces cantábamos música del mundo, música que no sirve por el artista, porque lo admiramos, porque lo veneramos, Señor. A veces poníamos nuestra confianza en el político de turno, Señor, en el familiar, en la persona, Señor. Hoy entendemos que no hay otro hombre, que no hay otro ser, que no hay otra persona, sino Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, de la vida. Tu palabra que acabamos de leer lo mencionaba, mi Rey amado, Señor. Todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, mi Rey amado, tú lo establecerías. Y yo quiero pedirte algo, mi Rey amado. Yo te pido por favor por cada persona que está viendo este discipulado, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que las ataduras del pasado, las tradiciones y lo que el mundo, la vida y los colonizadores trajeron a su vida, lo que los aborígenes, sus tatarabuelos, sus abuelos y sus padres quizás le mal enseñaron, pero quizás sin culpa también, porque así les mal enseñaron a ellos, Señor. Padre, desarráigalo, quita esos argumentos, Señor, límpialos, mi Rey amado, y siembra en ellos el argumento de tu palabra. Tu palabra está por encima de todo, Señor, y esta ocasión, Señor, en esta clase hemos estudiado tu palabra y la verdad de tu palabra nos ha hecho libres a esta hora. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias, mi Rey. Amén y amén.